Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Y hoy estaremos ya, fíjense qué rápido, concluyendo nuestro manual número 10, ¿sí? Que es Cristo, el modelo, su persona. Y el día de hoy vamos a estar viendo la última lección, que es la lección número 12 y que lleva por título, fíjense qué hermoso, la expresión de la santidad de Cristo. Y hoy el Señor nos va a hablar acerca de algo que en el mundo dicen que no se puede. Sin embargo, el Señor nos dice que sí se puede, y si el Dios dice que así es que así es, mis hermanos, y que por lo tanto sí se puede porque Él ya lo dejó instituido. Y ejemplo tenemos, y nuestro modelo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la expresión de la santidad. Cristo nos vino a modelar aquí en la tierra cómo sí se puede vivir en santidad. Y volvemos a lo mismo que siempre comentamos, ¿verdad? Hay veces que decimos, bueno, es que Cristo era el Hijo de Dios. Entonces, ¿nosotros qué somos? Porque a veces nos llenamos la boca de decir que somos hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, pues al vivir en la forma que dice Dios que es tener en toda nuestra manera de vivir, ser santos, ahí es donde vamos a demostrar que verdaderamente también somos hijos de Dios. Amén. Pero bueno, esa es una pequeña introducción. Y bueno, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y bueno, Padre Santo, te damos gracias por lo que hoy tú vas a hablar a nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú el que nos redarguyes y que vas a hacer el que en nuestro corazón esté esa pasión por recibir tu palabra, pero también abres aún más nuestro entendimiento para comprender y entender con claridad y precisión lo que hoy tú nos hablas, y estarlo poniendo así por obra, y estar creciendo día con día, Señor, a tu imagen y tu semejanza. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, mis hermanos, la primera pregunta nos dice, y esta pregunta va para nuestro hermano Max: ¿sabes con qué propósito te ha escogido Dios? Coméntalo. Ya saben, me mandan un mensajito de voz a mi WhatsApp personal y me dan la respuesta a la pregunta. Pregunta número 2, hermano Gastón: ¿tienes algún impedimento para ser santo? Pregunta número 3, ahora vamos a ir con los caballeros. Hermano Víctor: ¿conoces la forma de cómo puedes alcanzar la santidad? Y bueno, nuestro texto base o a memorizarlo encontramos en Primera de Pedro 1:16. Y vemos aquí un mandato por parte del Señor, ¿verdad? Nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Una vez más, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Esto lo encontramos Primera de Pedro 1:16. Y dentro del contenido de nuestra lección vamos a iniciar, mis hermanos, y nos habla acerca de los conceptos equivocados de la santidad. Y nos dice, este primer párrafo de nuestra lección es muy importante, porque aquí nos dice que Jesús vino aquí a la tierra, ¿sí? Y vino en carne, vino en forma de ser humano a modelar la santidad del Padre, es decir, a modelar la santidad de Dios. Y así con esto, mis hermanos, nos enseñó que como seres humanos es posible que vivamos una vida en santidad aquí en la tierra, y Él es el modelo. ¿Verdad que Jesucristo estuvo, y lo leemos en las Escrituras, y también la Escritura lo dice? Él fue tentado en todo. Todas esas tentaciones que hoy vemos en el mundo, esos no son de ahorita, siempre han existido, y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también fue así. Pero Él nunca cayó, Él nunca permitió que eso lo sacara del propósito del Padre. Entonces, ejemplo tenemos, modelo tenemos de que sí se puede vivir total y completamente en santidad aquí en la tierra, y así en forma de hombre.
Pero para esto, mis hermanos, es bien importante que estemos entendidos, que tomemos y hagamos nuestra esa palabra de que somos hijos de Dios y que tenemos su naturaleza. Y que la santidad no es la santidad como la dice el mundo, la santidad es conforme a como dice Dios, y eso lo vamos a seguir viendo. Y recordemos que en la lección anterior vimos también respecto de la santidad de Cristo. Entonces es importante y tomemos un tiempo para reflexionar, pero sobre todo comprender y entender que aquí en la tierra, así como Jesús pudo como hombre de carne y hueso ser santo en toda su manera de vivir, eso es a lo que hoy Dios nos ha llamado a ti y a mí. Y sí se puede, Cristo es el modelo, y recordemos que nosotros también somos hijos de Dios, que Jesucristo, después de haber sido el unigénito, ahora es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque esos hermanos somos tú y yo, que también somos hijos de Dios. Amén. Bueno. Dice que la iglesia en todos los tiempos ha querido, fíjense, definir la santidad, pero desde una perspectiva religiosa, lo que ha hecho que la santidad se vea como algo místico, ¿sí? Y que tenga que ver más que nada con cuestiones externas. Pensamos que santidad es apartarnos, que santidad es andar vestidos y que muy protegidos, que no se nos vea casi el cuerpo, hablar a lo mejor así muy quedito o andar como mustias. Son cuestiones de religiosidad, son reglas que el mismo mundo ha impuesto, pero no es la santidad de acuerdo al diseño de Dios. Y como pone el mundo o como pone la religiosidad muchas reglas, ¿sí?, a su criterio, ¿qué es lo que pasa? Hay veces que esas reglas llegan a ser inclusive inalcanzables. Dice aquí también que hay otras iglesias que han caído en prácticas legalistas que según ellos los hacen santos. ¿Se dan cuenta? Ellos son los que ponen las reglas, mas no es de que sean del diseño de Dios. Y muchos también se frustran al no poder cumplir con esas normas y esas reglas, pero aquí lo dice, reglas humanas, mas no las reglas de Dios. Por eso es bien importante que cuando nosotros vayamos a actuar, vayamos a pensar, vayamos a decir, primero veamos si lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir es conforme al diseño de Dios, porque lo que está conforme al diseño de Dios, esa es la verdad. Lo que es conforme al diseño de Dios, eso es santidad. No lo que yo creo, no lo que me dice otra persona, sino lo que dice Dios. Conste, pero si lo que otra persona me está diciendo es conforme al diseño de Dios, es válido. Pero repito, todo es conforme al diseño de Dios. Entonces, hay conceptos totalmente equivocados de lo que es santidad. ¿Cuánta gente puede vestir muy decorosamente, hablar muy bajito, aparentemente muy tierno, muy mustio, pero por dentro el corazón podrido? Son gente mala, ¿sí? Gente chismosa o gente que es vengativa, rencorosa, muchas cosas, mis hermanos. Entonces, eso no es santidad. Amén. Bueno, prosigamos. También nos dice que el problema de la iglesia radica en el que se ha definido la santidad, pero miren, fuera de la persona de Cristo. Y Cristo, mis hermanos, es el único modelo de santidad. Si nosotros definimos una santidad, pero que no está definida conforme a la persona de Cristo, eso nunca va a ser santidad y es una falsa santidad. La verdadera santidad tiene que ver con la persona de Cristo, porque sin Cristo, fíjense, no hay una verdadera santidad ni tampoco se puede expresar, porque Cristo es la expresión misma del Padre y el Padre es santo, y ya nos los dijo en el texto a memorizar, ¿verdad? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, toda santidad que quieran que nosotros observemos o que nosotros queramos practicar, si no está basada en la persona de Cristo, no es una santidad verdadera. Amén. Espero estarme dando a entender.
Recordemos que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y ahorita vamos a ver la santidad de Cristo y todo lo que implica la verdadera santidad. ¿Ok? Bueno, nos dice también que la santidad, fíjense, no es opcional. Para Jesús no fue una opción ser santo, realmente no fue una opción. Para Jesús era vital, ¿sí? Para él inclusive dijo, mi comida, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me envió. Entonces él estaba entendido que él no había venido aquí a la tierra a hacer lo que él quería. Él había sido enviado para hacer la voluntad del Padre, para hacer igualmente como él hacía y para cumplir todo lo que el Padre decía que tenía que hacer. Entonces él entendió y que no era una opción vivir conforme al diseño de su Padre, es decir, vivir en santidad. Dice que él nunca estuvo sujeta su santidad a las circunstancias que vivió, tampoco fue eventual, porque él no expresaba su santidad solo cuando ejercía el ministerio o cuando iba a la sinagoga. Fíjense, él fue santo y obediente hasta la muerte, porque entendió que para eso había venido a la tierra. ¿Para hacer qué? Santo. Y aquí algo que nos dice el Señor el día de hoy bien importante, la santidad, mis hermanos. De acuerdo a lo que hoy el Padre nos está hablando, la santidad no es eventual, la santidad no es parcial, la santidad no es de vez en cuando. No podemos tener alguna excusa de decir es que por esta circunstancia, o yo nada más voy a ser santo cuando esté con la iglesia. Recordemos que iglesias son las personas. O yo nada más voy a ser santo cuando esté en el templo. No, para él era en toda su manera de vivir. Por lo tanto, la santidad fue algo constante y permanente en él. Y él entendía que el ser santo implicaba también el que ser obediente, y él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque él sabía que tenía que morir y de qué manera tenía que morir. Sin embargo, no lo objetó, sabía que ese era el propósito del Padre. ¿Y qué fue lo que hizo? Cumplió la voluntad del Padre. Amén. Y él se mantuvo, miren, en toda su manera de vivir fue perfecto, fue santo. Y precisamente al ser obediente a todo lo que el Padre le hablaba, era lo que le permitía vivir en esa santidad. Amén. La iglesia debe de saber que según el propósito del Padre fue escogida. O sea, tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero miren, no para vivir como queramos, no para hacer lo que queramos, sino dice aquí, para ser santa. Y lo dice aquí porque está tomado de la Escritura. Es algo que dice Dios. Está en su palabra. Y no hay opción de no vivir en santidad. En Efesios 1:4 lo vemos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos, ¿cómo dice? Santos y sin mancha delante de Él. Así que mis hermanos, este es un mandato, esta es una demanda, esta es una directriz, porque es para ti, para mí, no de ningún hombre, no del apóstol que es el que tiene la revelación y se hacen estos manuales, pero obviamente por revelación de Dios. No, es porque así lo dijo Dios y lo vemos en Efesios 1:4. Todo está basado en la palabra de Dios. Y él aquí ya nos los dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero para que fuéramos santos y santos delante de Él. Y si Él dice que así seamos, es que sí se puede. Es cuestión de que nos determinemos, mis hermanos. Amén. Otro punto es que la santidad de Cristo expresada en su iglesia es natural. Y aquí nos dice también que cuando se dice que es la santidad de Cristo en una forma natural, es que Él tenía la naturaleza del Padre. Y por eso Él podía expresar de esa forma tan natural esa santidad.
sin necesidad de reglas ni de normas externas impuestas por la religiosidad, que solo llevan a expresar una santidad que superficial, que es lo que hablamos. En apariencia podemos ver a una persona que pareciera ser casi una santa, pero la santidad, de acuerdo al diseño de Dios, es más allá. Es la santidad de nuestra alma, es la santidad interna, que es cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, qué pensamientos tenemos. Porque muchas veces a lo mejor no expresamos con palabras o con acciones malos pensamientos o malas actitudes, pero sí los tenemos aquí en el corazón y quisiéramos poderlos decir o poderlos hacer, pero nos aguantamos. Entonces, eso no es santidad, es tener ese corazón limpio y puro como lo tiene Jesús. Amén. Nos dice también que la santidad de Cristo, la santidad que Cristo expresó, es santa, es correcta, fíjense, y sin defecto, sin mezclas ni religiosidad. Vemos en Juan 14:10 que dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? El Padre que mora en mí, Él hace las obras. De la misma forma y con el mismo diseño de Cristo, la Iglesia debe expresar la santidad de Cristo, porque tenemos su simiente, tenemos su naturaleza. La santidad de la Iglesia no debe estar basada en paradigmas o esquemas religiosos, sino en la expresión natural de Cristo. Entonces, nuestra santidad no es basada en religiosidad ni en ningún otro contexto u opinión humana o de alguna asociación, etcétera. No, nuestra santidad proviene de Cristo, mis hermanos, y tiene que ser y expresarse de una forma natural. Recordemos que nosotros que hemos nacido de nuevo, o si todavía no has nacido de nuevo, pero que tú has aceptado a Cristo en tu vida, el aceptar a Cristo en nuestra vida es reconocer señorío, que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y que ahora Él es el que quien manda, y que Él es el que dice que se debe de hacer y que no se debe de hacer, y eso es exactamente lo que yo voy a hacer o lo que no voy a hacer. Pero lo voy a hacer de una manera espontánea y natural. ¿Por qué? Porque su genética, su simiente está en mí. ¿Verdad que a veces los hijos tenemos expresiones o actitudes o movimientos similares al papá o a la mamá? Dicen, míralo, guiña el ojo igual que la mamá, o mira cómo gesticula cuando está enojado igual que el papá. Pero el hijo ni siquiera cuenta se da de eso. ¿Por qué? Porque ya lo trae en los genes, ya es una característica, ya es algo que en forma natural y genéticamente hablando ya está implantada en la persona, y por eso puede hacer igualmente como lo hace su padre o su madre. Y de la misma manera es la santidad en nosotros. La genética del Padre ya está impuesta en nosotros, ya está en nosotros. Por lo tanto, de esa manera natural y espontánea es que nosotros ya la debemos de estar expresando. Y si todavía no la expresamos, bueno, ahora es tiempo que lo estemos haciendo, mis hermanos. Por eso hoy el Señor nos habla en este tiempo, para que podamos estar haciendo conforme a lo que Él ya ha dejado ordenado y está demandando. Amén. Nos habla también del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y dice que Jesucristo, teniendo la naturaleza santa y perfecta del Padre, no se apartó de la sociedad. Por el contrario, dicen las Escrituras que Él se relacionaba, ¿qué?, con todos los inconversos, con todos los pecadores y con los que no conocían de Dios. En Marcos 2:16 dice: y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? El evangelio tradicional y religioso ha enseñado a la Iglesia que se debe de alejar y apartar, fíjense, de los pecadores, de amigos y vecinos
que no creen en Cristo, porque según pueden ellos contaminarnos e inducir al pecado. Pero simplemente este tipo de actitudes solo reflejan el temor y el reconocimiento de falta de madurez que tiene la iglesia y la falta de entendimiento de lo que significa santidad. Cristo nunca se apartó, nunca se guardó en una burbuja o en la montaña, como luego sabemos que hay algunos templos, que allí están algunos monjes y todos apartados de la civilización y que no sé qué tanto. No. Jesucristo nunca hizo eso. Al contrario, Él se juntaba con todos, se relacionaba con los pecadores, con las pecadoras, con todos los que no creían en Dios, con los publicanos, con los gentiles. Comía con ellos, andaba con ellos, pero Él por eso nunca dejó de ser santo. Eso es un concepto que tenemos que quitar. Si lo tenemos de nuestra mente, el que para ser santa o no contaminarme, yo no juntarme con ciertas personas. Claro, no me voy a ir a meter en una esquina donde está lleno de drogadictos y a exponerme, no quiero decir eso. Pero si de repente por alguna circunstancia te encuentras rodeada de algunas personas con algunas características, no quiere que no son propiamente de santidad, que son gente pecadora, no quiere decir que te vas a apartar, no quiere decir que no les vas a hablar, etcétera. No se trata de eso, al contrario. Recordemos que a Jesús lo criticaron y le dijeron que por qué, o sea, por qué estaba con ellos. Y él decía, o sea, un sano no necesita a un doctor. El que está enfermo, ¿sí? El que está mal es el que necesita el doctor. Entonces, nosotros es momento, cuando estemos con algunas personas, dependiendo las circunstancias, porque debemos de ser prudentes y ser guiados por el Espíritu, si estamos con ellos es precisamente para darles luz, para llevarles las buenas nuevas y rescatarlos de esa condición. No somos nosotros los rescatadores, es Cristo, pero nosotros vamos a ser el medio para llevarles las buenas nuevas y que conozcan a Dios y sacarlos de esa condición, liberarlos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, santidad no tiene que ver con mojigatería, con religiosidad, con misticismo, con apartarte, el hacerte muy exclusivo, no. Ejemplo tenemos, y está el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que convivió con toda persona y Él nunca se contaminó, al contrario, manifestaba el poder de Dios porque hacía milagros con la gente, pero también los hacía que se volvieran a Dios, los convertía, los discipulaba. Amén. Entonces, a eso es lo que tú y yo hemos sido llamados. Y eso también va a estar expresando de una forma natural a Cristo en nuestras vidas y también nuestra santidad. Que vean, mira, está allí en una reunión, en una fiesta, y pues todos están, pero bien, se están poniendo bien jarras y está platicando, está hablando, pero ella o él no pierde la ecuanimidad ni tampoco convive, pero no hace lo mismo que ellos, y inclusive trae paz, de alguna manera nos trae palabra de vida. O sea, se tiene que ver la diferencia, mis hermanos. Amén. Pero no que en lugar de que nosotros seamos luz, pues nos dejemos arrastrar, porque entonces eso no denotaría más que la falta de madurez en nuestra vida. Y esa madurez tiene que ver precisamente con santidad, con perfección dentro del diseño de Dios. Amén. Nos dice ya casi por último que Jesús siempre se mantuvo su posición correcta en las diversas circunstancias, que eran los ejemplos que ponía. Había tentaciones y provocaciones por parte tanto de los fariseos y la oposición de los judíos que no le creían, pero fíjense, él nunca perdió el control por las malas actitudes de ellos, siempre mantuvo ¿qué? Su templanza. En la época que vivió Jesucristo aquí en la tierra había mucha influencia de culturas tanto griega, romana también como judía, pero ninguna de ellas, miren, lo sacó del propósito del Padre.
Aquí tendremos actualmente influencia, sí, de los gringos, de la televisión, de las noticias, de las redes sociales. Tenemos demasiadas influencias. Y no quiere decir que nunca veas tele, que nunca veas redes sociales. No, puedes verlas, pero debes de saber qué es lo que vas a ver, debes de saber qué quieres escuchar o qué debes de escuchar. Y cualquier cuestión que tú veas o escuches, simplemente no debe de ser circunstancia que te saque del propósito del Padre. Amén. En primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La responsabilidad tuya y mía, porque aquí dice que es de la iglesia y tú y yo somos iglesias. Tu responsabilidad y la mía aquí en la tierra es manifestar la naturaleza de Cristo. Hay que manifestar su carácter, su santidad, para que entonces, hermanos, el mundo conozca a Cristo, que es real, que es verdadero. Y la medida de santidad a la que se debe de estar conformada, debo estar conformada tanto yo como tú, es la medida de la santidad de Cristo. No hay otra medida, solo Cristo, mis hermanos. Amén. No es lo que te diga el vecino, no es lo que te pueda decir tu discipulador o el pastor, es Cristo. Si ellos te dicen que tu medida de santidad es Cristo, es correcto, pero no pueden poner como modelo a otra persona u otra cosa, nada. Siempre el modelo va a ser Cristo. Amén. La palabra sed, o sea, sed santos, pero la palabra sed de ser, no de tomar, la palabra sed o ser nos expresa, fíjense, un mandato, porque nos está diciendo sé, o sea, nos está dando una orden, pero dice que aparte de que es un mandato, dice, y un requerimiento del Padre por ser santos, pero también una medida que es alcanzable porque tenemos su simiente, la cual debemos de desarrollar en el sometimiento de su señorío en obediencia. En Romanos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y como les dije al inicio, que la palabra sé santo, o sea, sé, es un mandato, pero también un requerimiento. ¿Cuándo se hace un requerimiento? Un requerimiento se hace cuando se necesita que algo se haga. Un requerimiento se hace cuando a quien va dirigido ese requerimiento precisamente se le está pidiendo que haga algo porque no lo ha hecho. Entonces el día de hoy el Señor, aparte de que nos está recordando que debemos de ser santos y que es un mandato por parte de Él, nos los está requiriendo porque todavía no hemos alcanzado esa medida. Cada quien debemos de hacer una evaluación, debemos de medirnos, y ya sabemos que la medida es Cristo, y ver qué es en lo que nosotros debemos de seguir trabajando, pero ya estar haciendo, mis hermanos, porque Él ya nos está requiriendo que estemos a ese nivel, a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Ya por último nos dice que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios y como iglesia el que busquemos la santidad y miren, y nos perfeccionemos en ella. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Fíjense, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y si nos dice que perfeccionemos la santidad, quiere decir que ya la tenemos, pero ¿qué? Hay que seguirla, ¿qué? Perfeccionando. ¿Y de qué manera la vamos a perfeccionar? A través, dice aquí, del temor de Dios. Y temor no es de miedo, sino a través de la obediencia a Dios. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que Él nos manda, nos estamos perfeccionando y estamos perfeccionando la santidad. Qué hermoso, porque el Señor no nada más nos dice qué es lo que debemos de hacer, sino también nos dice
cómo debemos de hacerlo. Y aquí hoy Él nos habla de que si bien es cierto hemos avanzado, pero todavía nos falta, y que es nuestra responsabilidad seguirnos perfeccionando, buscar ese crecimiento y buscar alcanzar esa perfección que sí es alcanzable, pero que solamente tú y yo somos cada uno nosotros responsables de alcanzarla, porque Él ya nos los dio todos, pero ahora somos tú y yo los que debemos de aplicar y hacer efectivo todo lo que Él nos ha dado para que ese perfeccionamiento sea notorio y sea expresado. Amén. Dice por último que Jesucristo, hombre, vino a demostrar que el hombre, miren, sí puede alcanzar la santidad aquí en la tierra y debe vivir en santidad, porque Él, estando en esa condición en cual, la de hombre, expresó también una vida de santidad, revelando a su Padre. Amén. Entonces, Cristo pudo, nos dejó ejemplo, Él es el modelo, y ahora el Padre nos dice, tú también puedes. Amén. Y para eso Él ya dejó el modelo, que es su Hijo Jesucristo, el primogénito, y ahora somos tú y yo en este tiempo los que debemos de andar como Cristo anduvo. Tienes tú, tengo yo, la genética del Padre, y de una forma natural en nuestro estilo de vida se debe de estar expresando. Amén, mis hermanos. Bueno, y pasamos a nuestras directrices. La primera directriz nos dice: busca la santidad y perfecciónala en ti, buscando la presencia del Señor y aplicando la vida de Cristo en tu vida. Fíjense, aplicando la vida de Cristo en tu vida, porque muchas veces nos vemos al hermano, al vecino, vemos a todos los demás en que están faltos, pero no nos vemos nosotros a nosotros mismos en qué es en lo que estamos faltos. Entonces no voltees a ver a los demás, vete tú, me tengo que ver yo y tengo que ver qué es lo que me hace falta de acuerdo a la medida que es Cristo Jesús. Entonces busquemos la santidad, busquemos estarla perfeccionando, pero ¿cómo? Miren, yendo a las Escrituras, yendo a la presencia de nuestro Señor, pero sobre todo aplicando todo lo que Dios ya nos ha hablado a través de todos los recursos que tenemos, el discipulado, adiestramiento, cultos, el discipulado de mujeres, congresos, todo lo que, las herramientas que el Señor nos da, y sobre todo yendo a la Escritura. Amén. Directriz número 2 es: determina vivir bajo el gobierno de Cristo y la guía del Espíritu Santo, siendo diligente en ser santo y perfeccionar la santidad en ti día a día en tu vida, agradando al Señor en todo. La directriz 3 dice: no te apartes de las personas que conocen a Cristo. Por el contrario, expresa con tu estilo de vida a Cristo, su santidad y su naturaleza. Rectifico, mis hermanos, porque creo que no lo leí correctamente. Dice: no te apartes de las personas que no conocen de Cristo. Por el contrario, expresa con tu estilo de vida a Cristo, su santidad y su naturaleza. ¿Por qué? Porque es la manera en que vamos a influir en ellos. Se van a dar cuenta que del Cristo que nosotros hablamos, del Dios bueno, del Dios vivo, del cual nosotros le hablamos, es real, porque lo pueden ver a través de nosotros, y que lejos de estar acusando, ay, este es un pecador, es un mundano, ¿qué es esto? ¿Qué es el otro? No es acusar, es llevarles vida, es llevarles luz, llevarles la misericordia de Dios, y que la gente no se sienta no se sienta juzgada, no se sienta amenazada, no se sienta agredida, no, al contrario, que vea la misericordia de Dios, que se encuentra en una condición, pero que Dios no quiere que esté en esa condición, sino que la quiere sacar de la condición en la que se encuentra para que viva bien, ¿sí? Dice la Escritura: hijo mío, yo deseo que seas prosperado en todo
así como prospera tu alma. Entonces, eso quiere el Señor para esa persona. Pero entonces, mis hermanos, no nos apartemos de ellos. Pero si estamos cerca de ellos, no es para criticar, no es para imponer. La palabra de Dios no es para imponer, ni para causar polémica, ni para acusar. Es para dar vida y vida en abundancia, para rescatar, para salvar, para liberar, para dar vida. Entonces, no nos apartemos y al contrario, con nuestro estilo de vida, que vean la santidad, que vean el amor de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esa es la lección del día de hoy. Con eso concluimos nuestro manual. Y hermoso, ¿verdad? Porque de lo que hoy el Señor nos habló, podemos darnos cuenta que el ser santos nada tiene que ver con lo que a lo mejor nos dijeron en su momento, con lo que crecimos o como nos educaron. Santidad es simplemente estar haciendo la voluntad del Padre y de una forma natural, ¿sí? No por eso quiere decir que te vas a andar vestida en cueros, no, pero tampoco quiere decir que porque vistas con cuello de tortuga y hasta de largo hasta la uña gorda del dedo del pie, ¿sí? Hasta la uña del dedo gordo del pie, perdón, ya por eso eres santa. Si tu corazón está lleno de amargura, de rencores, de envidia, de todo aquello. No, la santidad es según el diseño de Dios. Amén. Bueno, pues les amo, les bendigo, y si en alguno de este grupo hubiese alguna necesidad, hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, sea satisfecha esa necesidad conforme a las riquezas en gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero también de acuerdo a su propósito y de acuerdo también a sus tiempos, mis hermanos. Amén. Y que esa necesidad, por cualquiera que esté pasando, cualquiera de nosotros, también sea un momento de bendición, porque es un momento de oportunidad para darnos cuenta qué es lo que el Padre quiere enseñarnos, qué es lo que el Padre quiere quitar de nosotros, pero también qué es lo que el Padre quiere que pongamos en nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta luego, mis hermanos.